mira, caballerosidad, ya no hay caballeros. Pero de ahí cuando no les gusta, ahí que somos una desgracia porque la sacrificamos. No hay Ah, igualdad. son fregadas las mujeres. No, para nada. Solo cuando se lo merecen. Arquitecto, una pregunta. ¿Empiezo desde resumen o desde el capítulo 1? No, desde resumen, porfa. Resumen. A ver. Muy bien, como les había comentado, mi proyecto de maestría es propuesta y estudio de rentabilidad de edificio de apartamentos modelo multifamiliar zona 3, Ciudad de Guatemala. Todavía no estás proyectando, vale. Ay, perdón. Permítanme que mi compu de esta semana me ha fallado un poco. Esta está como un poco lenta. ¿Ahí ya la pueden ver? No. Ahora sí. Ahí está. Pero está la misma pantalla. ¿Ahora? Sí. Ahora sí. Sí. Resumen. Al pasar Solo, de los años perdón. de dificultad. Si querés, disculpa, Débora. Tal vez solo para que todo lo tengamos claro, la forma en la que hemos trabajado con, digamos, la dinámica que hemos seguido con estas asesorías es que, pues, en este caso ahorita es Débora quien está presentando, pero todos podemos ir opinando, todos podemos hacer sugerencias, todos podemos hacer consultas, porque la idea es que todos nos enriquezcamos de lo que vemos de los demás. Número 1. Número 2, sí es que todos pongamos atención, porfa, porque esto nos sirve a todos. Es decir, si ahorita Débora está haciendo un proyecto y Arturo está haciendo de otro tipo de vivienda y Óscar estás haciendo de otro tipo, etcétera, etcétera, la idea es que todos nos nutramos, digamos, de conocer un poquito de todo, porque al final, el día de mañana, no sabemos qué nos puedan pedir los clientes, qué nos puedan pedir de asesorías, y qué mejor que aprovechemos ahorita el trabajo de otros, sobre todo pues de amistades y compañeros de clase, para que como que se amplíe un poquito nuestro espectro del tema inmobiliario. Entonces, si vamos a ver vivienda, maravilloso, vamos a ver vivienda en zona 11, vamos a ver vivienda en zona, ¿cuál era la otra? Zona 10, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, conocer, digamos, el trasfondo de la investigación de cada uno, con qué dificultades se topó, con qué normativas se topó, digamos, si habían o no restricciones, si habían o no ventajas en cada ubicación, va a ser importante porque siempre es nutrir mi propio conocimiento, ¿verdad? Y en la metodología del documento, porque muchas veces se han dado, digamos, interpretaciones diferentes, no malinterpretaciones, sino que interpretaciones diferentes de qué significa cada tema, ¿verdad? Ustedes pues lo tienen bastante claro porque pues fueron llevando todo este tema con el arquitecto Ponce en su momento. Todavía me imagino que todavía le dio Miralles, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí? ¿Verdad? Entiendo ahora que ya no está ninguno de los dos, ¿verdad? Me dejaron solo en las trincheras estos dos señorones ya grandes. Dijeron, bueno, ya estamos grandes, clavémonos al chiquitín, ¿verdad? Salieron buenos estos. Y me dejaron bien clavado, porque ahora con la terna no sé con quién voy a estar, ¿verdad? Pero en fin, qué bueno que todavía les tocó con ellos, porque ya pues es una metodología bastante pulida, digamos, en la universidad, a pesar, y se lo digo con toda la honestidad del caso, ¿verdad? Y lo hemos discutido con el arquitecto Ramírez, a pesar de que consideramos de que en algunos puntos es un tanto confuso, ¿verdad? Creo que ustedes opinarán igual, no sé. Sí, totalmente. ¿Verdad? Entonces, como siempre lo he dicho y se lo digo en todos los cursos, esto no es que en la calle
sea exactamente igual, ¿sí? En la calle hay otros métodos de análisis, ¿verdad? Incluso hasta softwares ya especializados en temas de análisis de factibilidad de proyectos. Digamos, los desarrolladores, ya los meros, los directores de proyectos, etcétera, ya tienen hasta sus números y sus tablas y todo en Excel hechas, ¿verdad? Para poder decir, bueno, si esto cuesta tanto, la rentabilidad es tanto, etcétera, etcétera. Entonces, esto no es una receta de cocina, ¿verdad? Esto es una guía para que ustedes comprendan un poquito más la estructura de cómo se compone, digamos, todo el análisis de factibilidad financiero, comercial, etcétera, de un proyecto. Pero al final del día lo que tiene que lograr esto es que ustedes se sientan cómodos y que ustedes lo conozcan, que ustedes conozcan el tema, que el día de mañana que a ustedes les toque hacer un ejercicio de factibilidad, entonces tengan una herramienta de guía que les pueda servir, pero si hacen prueba y error con algún método en donde se comieron la mitad de toda la bendita cadena de proporciones, ¿verdad? Porque esa es una cosa eterna, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando me ha tocado revisarlas, ¿verdad? Vienen siendo hojas así pegadas una tras otra, que se vuelve la puchica, dice uno, madre mía. O sea, es bastante complejo y puede ser un poco confuso. Creo que el mensaje al final es que ustedes conozcan el tema, lo sepan interpretar y lo sepan estructurar de su mejor forma para que a ustedes les dé los resultados que ustedes quieran. Pero mucho de esto va a ser prueba y error, ¿verdad? Entonces no crean que porque hicieron esto ya se la saben todas. Y no en el plan de presumido, no, sino de que este sea un método a prueba de balas. No, aquí pueden haber errores, aunque el método esté perfectamente bien hecho por ustedes o algo. Como les dije la vez pasada, puede ser que la respuesta muchas veces sea no, no es factible, ¿verdad? O no conviene hacer el proyecto por la condición o característica que sea, ¿verdad? Entonces, habiendo dicho eso, la metodología es que siempre va a presentar una persona y ordenadamente, educadamente, hacemos las sugerencias, las críticas constructivas que se ameriten y ponernos todos en común acuerdo para definir, porque al final, pues, la estructura del documento está hecha, pero la podemos moldear un poquito para que todos llevemos la misma lógica, digamos, ¿verdad? ¿Está bien? Muy bien. Va. Entonces, la palabra es tuya, Débora. Gracias. Bueno, en resumen de mi proyecto, tengo que al pasar de los años, la dificultad de la movilidad en Guatemala ha ido en aumento. La población en general busca rutas más cortas para recorrer hacia sus labores u hogares, volviéndose las zonas céntricas como la zona 1, 2, 3 y 4, una de las más buscadas para residir. La propuesta de un edificio de apartamentos multifamiliares en la zona 3 de la ciudad de Guatemala crea un espacio el cual pretende satisfacer las necesidades de la población que desea tener su vivienda en un área que posea diferentes rutas de acceso, áreas de recreación, áreas de comercio y distancias cortas hacia cualquier área de la ciudad. Contando el proyecto con acceso vehicular por avenida principal, que sería la avenida El Cementerio de la zona 3, áreas de recreación, que es el Parque del Huipil, áreas de comercio a pocos metros, apartamentos de 1 y 2 dormitorios, áreas de uso común y sótanos de parqueo. El abstract, que sería pues lo mismo, solo que en inglés. La introducción. La vivienda es una parte esencial de la vida diaria. Crear un espacio que en la actualidad las personas buscan cercanía a sus áreas de trabajo o estudio y áreas de fácil acceso por la alta afluencia vehicular que incrementa año a año. Iniciamos con el capítulo 1, que es el planteamiento del tema, en los antecedentes del mercado inmobiliario en Guatemala. En Guatemala, la tendencia a invertir en una vivienda vertical ha ido en aumento en los últimos años. Para febrero del año 2020, esto representaba un 52.88% de licencias de construcción aprobadas por la municipalidad capitalina. A partir del año 2015 se empieza a promocionar este tipo de vivienda, dado la demanda por un espacio cerca de las actividades diarias de los ciudadanos. Justificación del proyecto de graduación. Solo, perdón. Vamos a ver, ahí
un temita sería interesante, Débora, que pudieras complementar un poco más de información ahí con qué porcentaje representa hoy en día. Porque si hace, digamos, para febrero del año 2020, no, pero ahí dice representa un 52.88. Ok, en el 2015, ¿cuánto representaba? Porque entonces ahí tenemos un factor comparativo de ese crecimiento o esa demanda que se ha ido teniendo en la ciudad, digamos, en este lapso de 5 años que estás demostrando acá. Yo no sé Muy si bien. podrás incluso también conseguir información, tal vez sea un poco más reciente. La municipalidad es bastante ágil, digamos, tanto la municipalidad como la Cámara Guatemalteca de la Construcción, en tener las publicaciones, digamos, de las cantidades de licencias, etcétera, y eso. Entonces, posiblemente, tal vez pudieras consultar si ya tendrán el dato del año 2022, ¿verdad? Porque entonces eso pues todavía te permitiría tener información un poco más actualizada. Yo Muy bien. creería que ahorita para el año 2022 ese porcentaje también ya subió un poco porque pues digamos a raíz del 2020 que fue la pandemia, ahí se paró todo, pero ya el año pasado ya hubo nuevamente una reactivación, digamos, del sector industria de la construcción inmobiliaria, en donde pudo o no haber habido un cambio en ese porcentaje, ¿verdad? Muy bien. Gracias. ¿Ok? Bueno, Perdón, tal vez lo que podría tal vez aportar es solo las referencias bibliográficas de dónde sacaste los datos. También, eso es importante. Sí, Podría ponerlo justamente ahí. eso iba como, perdón Arturo, eso también iba a Ajá. mencionar yo, o sea que sí tenés como tus párrafos, pero solo recordá que tenés que poner como la referencia de en qué te estás basando en un artículo, en una página, en un periódico, en un libro, en el INE o lo que sea. Digamos que cada uno de estos puntos que tú tienes, que yo creo que están bien, solo te falta tu referencia bibliográfica que la puedas como referir. Y si no estoy mal, ustedes me corrigen, creo que le falta el que esté justificado por parte del formato APA, que tenga doble espacio entre las líneas, o por lo menos así es como lo tengo, pues en base a lo que leí las normas APA, que se los muestro pues cuando me toque que hablar. Pero dale, démosle. Gracias. Pues les comento, fíjense que sí tengo referencia bibliográfica, pero no sé si me corrigen. Yo lo coloqué, pero por ejemplo, en párrafos que sí son, los puse como literal de alguna, Como por ejemplo, de algún citados. libro. Sí, sí. Citados. Ahora en este, que es, por ejemplo, el párrafo redactado por mí, pero solo con datos de solo agarro los datos, nada más, no es específico. Sí, igual tengo que citar. Yo creo que sí es importante, digamos, hacer esa distinción que comentás, Débora, porque tampoco podemos llenar de citas bibliográficas todito el documento o no vamos a terminar nunca. Entonces, digamos, aquí creo que es importante ambas sugerencias. La primera es indicar, digamos, ¿verdad? Que según la normativa o según el POT o según el Departamento de Control Territorial de la Municipalidad de Guatemala, entonces ahí le das un poquito más de fondo y de peso a tu información, Ya ¿verdad? entiendo. Aunque no obligatoriamente, porque es un párrafo redactado por ti, no obligatoriamente le tengas que poner la cita, ¿verdad? Entonces, cuando sí estés copiando algo textualmente o cuando sí estés poniendo un enunciado, digamos, extraído de algún documento oficial, entonces ahí sí, pongamos la cita bibliográfica, ¿verdad? Pero sí es importante indicar según, no solo la municipalidad, sino según el índice presentado por la municipalidad con su departamento de Dirección de Control Territorial, para el año tal, en el periodo tal, ¿verdad? Sí, ya le compré. ¿Ok? Lo de las normas APA también sí es importante, aunque eso sí está en cada quien si lo quiere hacer ahorita o lo hace ya al final. El tema es de que sí lo tenés que cumplir porque si no, no te van a aceptar el documento, ¿verdad? Muy Acuérdate bien. que después de este curso y previo a que ustedes presenten y todo, pasa por una revisión de redacción y de plagio y de otras cosas. Entonces, pues creo que es prudente irlo haciendo de una vez,
porque si no después se les olvida y con las carreras que tienen que hacer de correcciones del documento y todo eso, se les puede complicar, ¿verdad? Entonces, si lo pueden ir haciendo de una vez, mejor. Muy bien. Bueno, justificación del proyecto. Es de suma importancia crear viviendas las cuales permitan a la población acortar el tiempo de llegada a sus labores o centros de estudio de todo nivel. Ofrecer un área el cual tenga como fortaleza tener varias vías de acceso como avenidas principales de la ciudad. Las poblaciones en su mayoría toman de 2 a 3 horas de recorrido, tanto de salida como llegada a sus hogares, siendo un tiempo poco productivo para realizar tareas o actividades fuera del ámbito laboral. Okay. La motivación de la investigación. Al recorrer a diario las cercanías del terreno propuesto para esta investigación, surgió mi interés dada la experiencia del corto tiempo que se utiliza para llegar a diferentes puntos de la ciudad, dando suma importancia al tiempo el cual podrían utilizar los usuarios para la convivencia familiar o pasatiempos, los cuales, dada la pandemia que ha afectado nuestra actualidad, nos hemos dado cuenta lo importante que es realizar actividades que nos generen realización personal, creando un equilibrio emocional para el diario vivir. Esto llegó a 3 preguntas principales. De primer orden, ¿es rentable realizar un proyecto habitacional en el área de la zona 3 capitalina? Segundo orden, ¿es factible invertir en este momento en espacios habitacionales en la zona? Y en tercer orden, ¿será exitoso un proyecto de vivienda vertical en esta área? Vamos a ver, ahí solo un par de comentarios. Creo que en las preguntas, digamos, la pregunta de primer orden siempre es como muy directa, ¿verdad? Y recuerdo que en años anteriores siempre aquí con la guía siempre ha llevado el liderazgo, digamos, el arquitecto Ponce. Él fue el que creó la guía, digamos, y él es el que creó todo este método. Él, recuerdo yo, que siempre indicaba que la pregunta era, ¿es factible o no? Esa es la pregunta. Vale. ¿Verdad? Entonces, que la complementes, digamos, la pregunta de primer orden, que se complemente para poder responder ahí si es factible o no. Esa va a ser, o sea, la respuesta a esta primera pregunta va a ser tu primer conclusión, ¿verdad? Y luego, en las de segundo y tercer orden, podemos complementar un poco más, es decir, no queremos llegar a un documento y a un análisis tan largo, tan extenuante y tan completo, solo para responder 2, 3 preguntitas. Al final, tus conclusiones, sean 5 o sean 20, tienen que responder a estas preguntas. El porqué de estas preguntas al inicio de todo el documento es para entender la necesidad o no del proyecto, ¿verdad? Entonces, en las preguntas de segundo y tercer orden están bien tus preguntas, pero podemos complementarlas con poner 2 o 3 más. Es decir, ¿será exitoso un proyecto de vivienda vertical en el área? Sí. ¿Qué condicionantes van a normar al proyecto? ¿Se mejorará la plusvalía del entorno a raíz de la creación de nuevos proyectos inmobiliarios? ¿Verdad? Entonces hay más preguntas que se pueden hacer que lo que buscan es que te generen más conclusiones, ¿verdad? Al tener más conclusiones tú vas a poder asesorar mejor, digamos, a tu cliente o vas a poder encontrar mejores razones para justificar el por qué sí o no vale la pena hacer el proyecto. ¿Verdad? Muy bien. Okay. Gracias. Objetivo general, promover un área de vivienda multifamiliar dando a conocer zonas las cuales no son tomadas tanto en cuenta para este tipo de inversión, teniendo varios puntos positivos. Objetivos específicos, crear un anteproyecto el cual muestre el potencial y accesibilidad de la zona 3 de la ciudad capital. Promover espacios dentro del edificio los cuales los usuarios puedan utilizar por tiempo prolongado y sean favorables para una estabilidad emocional. Perdón, otra vez, Débora, la idea aquí es solo complementar, ¿verdad? El objetivo general, yo sé que es el general, pero siento que está un poquito ambigua la redacción. Es decir,
podemos ser siempre un poquito más específicos también con la redacción de nuestros enunciados, porque dice promover un área de vivienda multifamiliar, ahí vamos bien, dando a conocer zonas las cuales nos han... dando a conocer a quién, ¿verdad? A especificar zona 3 en este caso. No, por eso, pero estamos dando, aquí mencionas, dando a conocer zonas las cuales no son tomadas en cuenta para este tipo de inversión. Pero vamos a darle a conocer a quién esto, a un segmento, digamos, a tu segmento o a tu target que está pensando en invertir. O sea, ya hay una clara disposición de un cliente que está en búsqueda de una vivienda, ¿sí? En este sector. Entonces, dando a conocer al potencial mercado con interés en zona 3, este tipo de proyectos, por ejemplo. Ya. Y lo otro, para este tipo de inversión, vivienda multifamiliar, ¿verdad? Teniendo varios puntos positivos. ¿Cuáles son esos puntos positivos? ¿Verdad? ¿A qué te referís? Aclarar ahí muy bien, aclarar los puntos, ¿verdad? Sí, es que varios puntos positivos, ¿de qué? En precio, en seguridad, en amenidades, ¿en qué? ¿Verdad? Entonces, está muy ambiguo el enunciado. Ahí tenemos que ser más específicos sin que sea un objetivo específico, ¿me entendés? Sí. Porque se está quedando en el aire el objetivo. Muy ¿Ok? bien. ¿Y los específicos? ¿Eso sí, sí o también? Vamos a ver, ahí los estoy viendo ahorita. Dice, crear un anteproyecto el cual muestre el potencial y accesibilidad de la zona 3 de la ciudad capital. ¿Anteproyecto de qué? Otra vez, de vivienda multifamiliar, digamos. Es cierto que lo hice antes, pero yo lo pondría otra vez. El cual muestre el potencial y accesibilidad de la zona 3 a la ciudad capital. El anteproyecto tiene que mostrar la accesibilidad. Esa es la razón de crear un anteproyecto. Porque mostrar la accesibilidad de la zona 3. Para mí ese no es un objetivo. El objetivo de tu proyecto es suplir la demanda de vivienda que existe en ese sector. La accesibilidad es uno de los puntos a favor, pero no es para mí una razón necesaria para justificar la creación de un anteproyecto. Yo te puedo decir, yo conozco la accesibilidad de la zona 3 y no necesito un anteproyecto para poderla justificar. Tiene conexión con la zona 8, tiene conexión con la zona 3, pero con la zona 1, ¿verdad? La zona 4. Entonces, yo conozco eso, pero no necesito un anteproyecto solo para decir si es accesible o no. Entonces, yo me enfocaría más en qué demanda va a suplir tu proyecto, digamos, qué poco grado de inversión existe ahorita en el proyecto y qué potencial. Ahí sí, el potencial sí está bien usado ahí, ¿verdad? Es un área que tiene mucho potencial porque no hay desarrollo y se pueden crear proyectos de diferente índole, ¿verdad? ¿Qué ventajas ofrece el entorno a nivel urbano o a nivel equipamientos? ¿Verdad? Entonces hay mucho que se puede todavía explorar con el tema de los objetivos. El objetivo, aquí en el documento, es lo que va a justificar la necesidad de tu proyecto. Y si no lo redactas bien desde un inicio, entonces estamos empezando mal. Tu proyecto y todo podrá estar lindo, bien diagramado, bien analizado financieramente, pero no tiene una justificación valedera. La mayor justificación ahorita para ti, que ese es el objetivo, es la falta de proyectos y el potencial que tiene la zona. ¿Verdad? Entonces explotemos esos temas al crear tus objetivos específicos. Muy bien. Perdón, es que lo estoy escribiendo todo. No, dale. Y el otro dice promover espacios dentro del edificio los cuales los usuarios puedan utilizar por tiempos prolongados
ahí hay redacción también, ¿verdad? Sí. Y sean favorables para una estabilidad emocional. Es que siento que están muy como románticos y poco técnicos y poco enfocados en el ejercicio del proyecto. Es decir, el tema emocional y todo eso está bien, pero es más como un gancho comercial. El hecho de hablar de las amenidades en donde aquí su familia se va a sentir segura. Maravilloso, pues. Pero es una amenidad, no es un proyecto. Tú estás vendiendo un producto, no una amenidad. La amenidad es un servicio complementario. Va a ser tu gancho comercial, ¿verdad? Entonces ahí tú puedes decir, ya cuando estemos viendo todo el área todo el tema de la estrategia comercial, de ventas y todo esto, la publicitaria, entonces ahí sí atacar todo el tema emocional y la estabilidad y todo lo que querrás. Pero aquí no se menciona nada de que el edificio venga a satisfacer una necesidad, ¿verdad? Aquí habla de que los usuarios puedan utilizar por tiempo prolongado espacios. ¿Qué espacios? No sabemos. No dice aquí. Promover espacios, dice. Yo, es una opinión, lo replantearía como que el proyecto busca ofrecer o suplir la demanda o suplir la necesidad de vivienda accesible, de vivienda digna, ¿verdad? Con el objetivo, obviamente, de crear riqueza, generar negocio. Acuérdense que esto es un proyecto inmobiliario. No pueden no poner dentro de sus objetivos el tema de la rentabilidad y de crear utilidad. ¿Sí? Si no, entonces, ¿para qué estamos haciendo el proyecto? ¿Me entienden? Sí. Entonces, sí replanteemos los objetivos, Débora, porque sí están como muy de quinceañera, no me lo tomes a mal, ¿verdad? Ahorita, a estas alturas, tenemos que pensar en que esto es un negocio, señores. ¿Sí? El día que ustedes hagan sus proyectos o que los contraten como asesores o como diseñadores, etcétera, es porque la gente quiere hacer plata. Así de fácil, ¿verdad? Nadie va a hacer vivienda social o un edificio para ayudar a las familias a vivir. No. Ese es el gancho, esa es la casaca, pues. Todo el mundo lo hace porque quiere pisto. ¿Sí? Yo voy a hacer un proyecto y me voy a meter el sombrero, ¿verdad? Porque es un proyecto complicado, hay muchos dolores de cabeza, el proceso de licencias es un dolor y ¿para qué te vas a meter a hacer algo si no le vas a sacar plata? ¿Sí? Entonces, esa es la razón número uno de hacer un proyecto inmobiliario. Hacer plata. O de cualquier negocio, pues, no solo inmobiliario. Es hacer plata. Entonces, tenemos que enfocar nuestros objetivos en presentar una oportunidad de negocio, porque eso es, que genere plata y que va a satisfacer una demanda no cubierta. ¿Ok? De eso se trata. Entonces no perdamos ese enfoque, porfa, porque el curso eso es, ¿verdad? Es factibilidad en el desarrollo de proyectos inmobiliarios. ¿Sí? Entonces toquemos, y tienen que haber 3 o 4, hasta 5 objetivos específicos, y en general pues podrá ser 1 o 2, pero tiene que ir enfocado también en temas netamente comerciales. ¿Está bueno? Sí. ¿Cómo están los demás con estos temas? Similares. Apuntando todos los puntos. Sí. Va, el tema muchas veces es eso, ¿verdad? Si ustedes tienen ideas, igual compártanlas, pero no olvidemos, ¿verdad? Que esto es un negocio, que al final del día esto le va a representar plata a ustedes y a muchas personas más. Entonces, toda la orientación del documento de este plan de negocios tiene que ir enfocado en eso. Bueno, sigamos, Débora. Gracias. Capítulo 2, material de referencia, estado del arte. La zona 3 de la ciudad de Guatemala es uno de las 25 zonas en las que se divide la ciudad de Guatemala. El establecimiento de las mismas. ¿Me escuchan?
Ay, es que escucho una interferencia, pero no sé si es mi... son mis audífonos. No, ahorita no se escucha. Ahí está. Ahí está. Entonces no sé quién era. Tú seguí ahorita platicando, yo solo voy a estar en mute un segundito. ¿Verdad? Solo tengo que entregar a mis chiquitos que me lo vienen a recoger. Ah, bueno, muy bien, no tenga pena. Dale. Bueno, repito, la zona 3 de la ciudad de Guatemala es una de las 25 zonas en las que se divide la ciudad de Guatemala, de acuerdo al establecimiento de las mismas durante el gobierno de Jacobo Arbenz en 1952. La zona 3 abarca desde la primera calle a la 43 calle de la avenida Bolívar al puente El Incienso. Mapa conceptual del área relacionados con el trabajo. Para la realización de una propuesta inmobiliaria se debe realizar varios pasos, los cuales serán descritos en el siguiente mapa conceptual. En este mapa, pues quise resumir los pasos a seguir, que sería el número 1, investigación, después análisis de campo, conceptualización, análisis de casos análogos, elaboración de protocolo, premisas de diseño, referencias conceptuales, referencias legales, proceso de diseño y prefiguración y propuesta final del diseño. Conceptos y materiales de referencia. Conceptos. Tenemos como conceptos principales apartamento multifamiliar. Débora. ¿Sí? Ahí, ¿Sí? Sí. Solo puedes subir un poquito a ese tu mapa que tenías ahí, porfa. También, aquí siempre hacemos también, digamos, asesorías y puestas en común de temas de presentación, ¿verdad? Si es un mapa que se lea como un mapa, ahí no se entiende un orden claro, digamos, y está muy pequeño el texto, creo yo, es mi parecer. Yo creo que tenés más espacio en la hoja como para poder agrandar un poquito esa infografía y ponerle el nombre, porque ahí solo veo yo que dice figura 1, pero ¿qué? ¿Qué es? ¿Verdad? ¿Qué estamos viendo? ¿Y de dónde salió? ¿Verdad? Esa estructura tú la creaste o salió de algún lado, ¿verdad? Porque yo te digo, esto no lo había visto antes en otro proyecto. Entonces, si es algo hecho por ti, está bien. Solo que entendamos realmente cuál es la razón de estructurar de esta forma. A ver. En los conceptos, apartamento multifamiliar es aquella en la que una construcción vertical u horizontal está dividida en varias unidades de vivienda integradas que comparten el terreno como bien común. Área común son las que por su ubicación o forma de uso son compartidas por dos o más miembros de la comunidad. Muros verdes consiste en la integración de vegetación vertical en las paredes exteriores o interiores de los edificios. Material de referencia, páginas web, libros, revista, prensa, entrevistas y documentos de apoyo de cursos recibidos. El diagnóstico situacional. Análisis macroeconómico. Para 2022 se prevé que se mantenga el impulso económico por las políticas económicas a ser implementadas, la resiliencia del país para adaptarse a las nuevas circunstancias y un mejor control de la pandemia, por lo que el PIB estaría registrando un crecimiento de entre 3.5% y 5.5%, con un valor central de 4.5% en el escenario base. Estimación que está sujeta a diversos riesgos, aquellos relacionados con la evolución de la pandemia y el surgimiento de nuevas variantes del COVID-19. Aquí es donde les comentaba que sí citaba, porque ese sí es pues un párrafo literal del documento que cito en la parte de abajo. Aquí tengo en el crecimiento económico en porcentaje en Guatemala, que es lo que me comentaba del título de arriba, ¿verdad? Sí. Entonces aquí también está citado porque sí es una figura tomada del Ministerio de Finanzas Públicas. Sí, y aquí nos toma
Sí, perdón. Tenemos año, tenemos nombre del documento, tenemos, es decir, digamos, conocer de dónde viene la información es importante, pero también de qué año es. Porque mucha gente, por ejemplo, en documentos anteriores me ha puesto, según la información del año 1960 y pico, eso ya no tiene validez hoy en día. Pues entonces, digamos, temas del Banco de Guatemala, temas del IGN, temas de, no, de, perdón, del INE, temas de la MUNI, todo eso, tienen que indicar de qué año son para entender si la información con la que se está trabajando es actualizada o no y qué importancia le podemos dar a ello. Si no encontraste información más reciente, pues esa es la que es, pero que aparezca. Ahora, aquí tendría que poner donde dice, entre paréntesis, Banco de Guatemala y le pongo el año, porque Así sería es. 2022, porque está Sí. abajo, pero solo en la dirección. No, sí, pero que sí aparezca. Bueno. En la medición del PIB por el origen de la producción, se registró un comportamiento positivo en la mayoría de las actividades económicas, incidiendo principalmente en el crecimiento registrado en el comercio y reparación de vehículos en 3.4%, industrias manufactureras 4.4%, actividades de alojamiento y de servicios de comida 15.9%, actividades inmobiliarias 5.1%, transporte y almacenamiento 11.2%, actividades de servicios administrativos y de apoyo 9.7%, salud 10.8%, las que en conjunto representaron alrededor de 67% de la tasa de variación del PIB en el primer trimestre del 2022, igual citado del Banco de Guatemala. Tenemos nuestra figura 3, que es el Producto Interno Bruto, representado desde el año 2017 hasta el año 2022. La variación de cada año. Las externalidades del proyecto. El Instituto Nacional de Estadística estima que el país de Guatemala llegue a 17.4 millones de habitantes para este presente año, donde los departamentos más poblados son Guatemala, Huehuetenango y Alta Verapaz. Detallando las cifras en la siguiente tabla. Ahí tengo problemas de redacción. La población... No se mira, ¿Qué manda? La tabla casi no se mira. Ah, bueno, la tengo que agrandar. Pues la información de la tabla, al menos. Entonces aquí tenemos en la tabla los departamentos y la cantidad de habitantes que tiene por departamento, citado que está del Instituto Nacional de Estadística. En los últimos años... El año sí lo habías mencionado antes, 2022, sí, ¿o no? 2022, sí. Ya, ok. Y aquí está arriba en el título, población en Guatemala en el año 2022. Sí, tenés razón. En los últimos años, a consecuencia de la saturación vehicular y el crecimiento poblacional, ha incrementado proyectos de edificios de apartamentos verticales, generando espacios cercanos a sus lugares de trabajo y estudio. Según la Asociación Nacional de Constructores de Vivienda, ANACOVI, por cada 500 metros de construcción se generan 40 empleos directos y 50 indirectos. Hasta septiembre de 2021, se habían contabilizado alrededor de 1.7 millones de metros cuadrados de edificios, los que se traduce a 136.811 empleados directos y 201.338 empleados indirectos. De esto es citado del Diario de Centroamérica y ahí tendría que agregar el año, que tampoco lo puse. Okay. La construcción de edificaciones nuevas no solo genera empleos durante la construcción, sino también genera empleos cuando la edificación ya está en funcionamiento. Al crear espacios diseñados para el nuevo estilo de vida que aprendimos a vivir después de ser afectados por una pandemia mundial, generamos espacios los cuales en años anteriores no eran indispensables en una vivienda, como lo que ahora se requiere y sabemos que es necesario tomar en cuenta, como lo son las áreas de trabajo, áreas de acondicionamiento físico, tanto adultos como niños, entre otras. Identificación de oportunidades.
Guatemala es una población que sigue en crecimiento, creando una sobrepoblación. En muchas zonas ya no existen terrenos disponibles para una construcción horizontal, como al inicio de la creación de las áreas pobladas. La población busca espacios que les genere confort en su diario vivir. Buscan viviendas que les resulten cerca de sus áreas de trabajo y estudio, que a sus alrededores cuenten con servicios que les reduzcan la movilidad de largas distancias alrededor de la ciudad, por lo que las viviendas verticales han sido la respuesta a satisfacer todas estas necesidades, buscando ubicaciones en las cuales contengan a sus alrededores los servicios necesarios para la comodidad de los habitantes. Según datos derivados de la Asociación Nacional de Constructores de Vivienda, ANACOVI, la vivienda vertical se incrementó un 28% en el primer cuatrimestre del 2019 en relación al año 2018, por lo que se estima para el momento que el crecimiento continuará de manera similar o aún mayor para los años subsiguientes. Eso ahí, una pausa. Digamos, esta información obviamente es la que conseguiste, está muy bien, pero acuérdate que después hubo una desaceleración fuerte a raíz de la pandemia, ¿verdad? De la pandemia, sí. Entonces, sí, porque ahí lo tengo hasta el 2018. Sí, debería de ver si encontrás información un poquito más actualizada, otra vez, de cómo se ha reactivado el mercado, ¿verdad? Porque los índices van a ser completamente diferentes. Entonces, los índices del 2020 al 2021 van a ser, pero graves, bajísimos. Del 2021 al 2022 tal vez ya un poquito más, ¿verdad? Y durante el 22 el índice pues empezó a mejorar, digamos, ya con la nueva normalidad y todo eso. Se están retomando inversiones, se están retomando licencias y proyectos que habían quedado en stand-by durante el proceso de la pandemia y todo eso, ¿verdad? La industria afortunadamente se está retomando ritmo, pero es importante conocer qué pasó pre y post pandemia. Muy bien. Perdón si me quedo callada, es que estoy terminando de apuntar. No te preocupes, dale. Identificaciones de amenazas. Guatemala es un país la cual importa y exporta productos, dependiendo su economía de sí mismo como de países externos. La pandemia reciente nos dio una imagen de lo frágil que es la economía ante situaciones mundiales y que nos afecta económicamente en todos los ambientes. Identificaciones de variables clave y su evolución. La variable clave a identificar sería el índice de precio de consumo. La tasa de variación. ¿Perdón? ¿Por qué esa variable? ¿Por qué el precio es la única variable que estás analizando como amenaza? Pues aquí tengo abajo desempleo y cambio de moneda. Sí, yo quería tocar temas macroeconómicos, es decir, el alza en el precio de combustibles y transporte es una amenaza fuertísima para la industria de la construcción. Entonces, eso sí incide incide en el índice del precio. Eso está bien, yo no digo que el índice del precio esté malo, ¿verdad? Es solo que no sé si es la única clave, la única variable, el precio de consumo, ¿verdad? Sino también yo pondría un poquito ahí también el tiempo, ¿verdad? Que conlleva el importar muchas de las materias primas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el acero, Guatemala no es productora de acero. Guatemala importa el acero y lo trabaja aquí. Pero entonces nosotros importamos acero de China, ¿verdad? Importamos acero de México y de otros lugares, pero se ha vuelto, digamos, insostenible el tema del precio del acero. Cada vez va para arriba, cada vez va para arriba, ¿verdad? Afectó mucho durante la pandemia y todavía después de la pandemia sigue afectando, digamos, ¿verdad? Y medio empieza a bajar un poquito y luego se dispara otra vez y total que es muy volátil la cosa. Entonces sí, te incide en el precio, pero también creo que es importante mencionar una variable que como toda la eficiencia de la logística macroeconómica, digamos, de importaciones y exportaciones. Muy bien. Porque el cemento también es volátil.
¿dónde me quedé? La tasa de variación anual del IPC en Guatemala en septiembre del 2022 ha sido del 9%, una décima superior a la del mes anterior. La variación mensual del IPC ha sido del 0.4%, de forma que la inflación acumulada en el 2022 es del 7.9%. Hasta que descartar la subida del 1.5% de los precios de vivienda, hasta situarse su tasa interanual en el 6.6%, que contrasta con el descenso de los precios de comunicaciones del menos 0.2% y una variación interanual del menos 0.2%. El desempleo. En el análisis de la tasa de desempleo abierto indica que en el área urbano metropolitano es del 5.7%, resto urbano es de 2.2% y en el rural nacional es de 1.1%. Y el cambio de moneda. El análisis estadístico. Perdón. ¿No será recomendable colocar tablas o gráficas? Creo que para que tal vez se logre entender un poco más y ver de año por año, tal vez una recomendación. Podría ser. Sí, porque también queremos hacer que el documento sea lo más legible posible y más comprensible. Entonces, si estamos hablando de muchas estadísticas, sí es bueno poner tablas. Bueno, muy bien. ¿Verdad? Ahora, tampoco vamos a poner 50,000 tablas, pues solo en donde realmente amerite que sea un enunciado o una idea o la información tenga mucho peso de análisis, ¿verdad? Muy bien, gracias. Debemos de tener presente los cambios estadísticos que cada año se generan para la realización de cualquier proyecto, ya que estamos generando un proyecto visualizado para años futuros. Los factores antes mencionados van en aumento cada año, dándonos un margen para tomar en cuenta al momento de realizar nuestro proyecto. Análisis microeconómico, externalidades del proyecto. Esta zona en la actualidad está en su mayoría saturada de viviendas horizontales, siendo pocos los proyectos que existen en la actualidad con vivienda vertical, los cuales han sido altamente cotizados y en la actualidad en su totalidad ocupados. Al no tener tantos proyectos de este tipo, no quiere decir que no sea viable la creación de uno. Identificación de oportunidades. Al momento de analizar el aumento a futuro de la población en el país, podemos confirmar que la cantidad de espacios para viviendas horizontales es escasa, por lo que se ha aumentado en su gran oportunidad la realización de proyectos con gran éxito de viviendas verticales, creando un pequeño espacio en un gran proyecto y espacios a ocupar para habitación. Identificación de amenazas. Si bien la ubicación del proyecto está en una calle principal, dándole fácil acceso a la edificación, podría ser complicada en las horas pico, ya que muchas personas a lo largo de los años han tomado la avenida del cementerio como vía alterna para poder dirigirse a diferentes zonas de la ciudad. En esta figura tenemos el flujo vehicular de la ciudad de Guatemala para las áreas de Misco, Atlántico, Villanueva, Petapa, Boca del Monte y Santa Catarina, teniendo como acceso principal, se podría decir, para el área de Misco. Yo creo que ahí valdría la pena que pudieras complementar con, realmente estás hablando precisamente de la avenida esta que pasa enfrente al cementerio, pero en esa gráfica ahí no se entiende, o sea, está bien la gráfica para entender los flujos, pero no los flujos que inciden directamente en tu ubicación. Bueno, hacer una de la ubicación en sí. Sí, complementar y poner una foto del Google Maps o algo ahí en donde esté la avenida esta del cementerio e indicar si digamos, con flechas cuál es el flujo y le pones una flechita que indica que ahí agarran para la zona 1, agarran para la zona 4, agarran para la zona 9, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que como tú decís ahí, la agarran como vía alterna para escapar del tráfico en otras partes, pero no sirve, no que no sirva, sino que
no se entiende la relación, o por lo menos yo, entre un mapa grande de la ciudad completa con lo que tú Con el mencionas, área específica. particularmente de esa avenida. Ah, muy bien. ¿Verdad? Y lo otro, no sé si hay otra, creo que ahí vas, ¿verdad? Eso de cifras violentas. Otra amenaza ahí es el Sí, tema de seguridad, la proximidad con el exacto. gallito, temas de olores, por ejemplo, tenés el basurero ahí cerca. O sea, todas esas son amenazas para el proyecto. Sí. La zona 3 de la ciudad de Guatemala ha sido caracterizada por la inseguridad y siendo algunos puntos rojos de la ciudad. Pero al pasar de los años, esto se ha ido modificando ya que la mejora urbana y construcciones nuevas han generado que esta zona sea altamente solicitada, siendo imposible ser 100% segura. En esta figura tenemos las cifras violentas por zonas en la ciudad de Guatemala. El acceso al proyecto propuesto es la calle principal, la cual es la avenida del cementerio de la zona 3 capitalinas, y sus 3 caras restantes con vistas a las áreas de vivienda en su 90%, teniendo que tomar en cuenta este tema para el diseño del mismo. La alza generada por el precio sigue afectando a nuestro país, siendo un factor de mayor importancia en el área de construcción. Ahí es donde usted me comentaba de ponerlo del precio del acero y el cemento, pero solo lo puse como generalizado. Ya. Entonces ahí lo tengo que especificar más. Ok. Sí pone, todavía seguimos dentro de las amenazas. No, ahí me dio la pauta para lo de los olores, porque eso sí no lo indiqué. Es que por eso iba. Lo importante que puedas mencionar eso, porque sí es un tema delicado, ¿verdad? Que no es algo que puedas tapar así fácilmente o que se esté yendo a otro lado el día de mañana, pues, ¿verdad? Exacto. Sí, eso sí no lo indiqué. Identificación de variables claves y su evolución sería la economía en el área, urbanización, cambios de uso de suelo y disminución de zona roja. Análisis estadístico de variable. El área, como su uso principal era vivienda, y al pasar del tiempo fue generando espacios utilizados para el comercio y áreas de oficina, generando mayor economía en la zona y cambios significativos en la urbanización. Si bien el área era una de las zonas rojas principales de la ciudad, el cambio de la economía le dio mayor importancia y cuidado de parte de la municipalidad y policía de la ciudad, generando un espacio más seguro y espacios de recreación en áreas las cuales estaban en el abandono. Y esos serían los 3 capítulos. Ok. ¿Qué más? ¿Qué opinan los demás? ¿Cómo están ustedes con sus temas? Tal vez, bueno, tal vez te recomendaría también colocar índice de tabla. Si vas a colocar una tabla, siempre el índice como referencia. En la parte de abajo. En mi caso yo coloqué un poco más de gráficas, pero pues voy a ver también la cantidad para estar no sobrepasado. Bueno, no es tanto eso, ¿verdad, Arturo? Sino que realmente se pueda interpretar de la mejor forma la información que estás presentando. Ya, Si la mejor forma de interpretarlo es con una gráfica, pongamos la gráfica. Si es una información que no, digamos, es una comparación muy sencilla, entonces también no trabajen de más, pues, ¿verdad? ya, ok. Sí. En mi caso puse otros índices macroeconómicos como la inflación, Sí, a eso quería llegar yo también. la seguridad, el índice de recaudación tributaria, también para hacer la proyección de cómo vamos a estar. Creo que pues, sería algo bueno pues, poner un poco más de índices. Yo quería tocar este tema, siento que todavía te falta un poquito de hora de tener todo. Perdón, arquitecto, es que fíjese que no le escucho, no sé si soy yo. No sé, ¿los demás me escuchan? Estamos hoy. Ahí sí. Ahora sí. Sí. No, lo que quería comentar es de que yo también pues quería hacer algunos comentarios sobre el tema de los índices, ¿verdad? Índices macroeconómicos
que sí le pegan duro a nuestra industria, es importante que los mencionen, ¿verdad? Porque tenemos que justificar de alguna forma la necesidad de hacer el proyecto y de querer estar investigando el tema inmobiliario. Entonces, hablar de la inflación es importante, hablar de salarios mínimos es importante, hablar de incrementos en el costo de la canasta básica, ¿verdad? El costo de vida, ¿verdad? Hablar de si la zona cuenta o no con la infraestructura necesaria para llevar una vida digna. Es decir, temas de seguridad y todo eso es importantísimo, pero muy generalmente podemos hablar de si es, o sea, se menciona varias veces que dicen es una zona con mucho potencial, es una zona con mucha demanda, pero ¿será cierto eso? Que lo diga una revista que quiere vender edificios, no lo hace cierto. Entonces, ¿qué condiciones tiene la zona para poder ser tan requerida? ¿Tiene un parque bonito enfrente? Sí. ¿Tiene universidad cerca? Luela Mariano. ¿Tiene colegios La Da cerca? Vinci. No lo sé. Bueno, sí, la Da Vinci, obviamente, pues, pero digamos, hospitales cerca, tiene comerciales bonitos cerca. Entonces, ¿dónde están todas esas? Claro que eso viene analizado más adelante en otros capítulos y otras cosas, pero dentro de toda esta identificación de variables y todo eso, podemos mencionar los equipamientos y la infraestructura existente en el sector. Porque también, si no, el día de mañana, la municipalidad, así es, te va a pedir que tú lo hagas. Entonces, si no hay drenajes en el sector, entonces que lo haga este proyecto. Porque le vamos a dar la licencia, pero solo si nos hace un sistema de drenajes. Y rácata, pues ahí va un montón de información de costos que no tenías contemplado. ¿Verdad? Entonces, es importante mencionar si el sector cuenta con las condiciones óptimas para la realización del proyecto, porque potencial es una cosa y que haya complicaciones urbanas y sociales es otra, ¿verdad? Mencionar eso que comentamos de la estabilidad del país, ¿verdad? El tema de si tenemos o no estabilidad de moneda es importante, ¿verdad? Entonces, complementemos con todo eso, porfa. Vale. Arquitecto, no sé si alguno de mis compañeros va a presentar lo mismo, pero a mí me gustaría como presentar como los capítulos y como tener como feed también de cómo va. Sí, sí, por O supuesto. sea, es que como habíamos quedado como en, creo que en números o en orden la semana pasada, pero no sé si no hay Sí, problema, Artur. habíamos quedado en orden y pues, si lo haces breve lo podemos ver, porque Va, también ya rapidito, no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? rapidito. Ok. Ahí te las presento. ¿Pueden ver mi pantalla ahí? Sí. Sí. Muy bien, entonces este es un estudio de factibilidad inmobiliaria de edificios de apartamentos ubicado en la CA9 Norte 10-21, Ruta del Atlántico, zona 18. Como resumen, tengo, o como lo estoy abordando, es que se está presentando un estudio de factibilidad ante una junta directiva. Entonces, con el fin de dar respuesta a una junta directiva de inversionistas, se realiza el estudio de factibilidad en la dirección mencionada en la zona 18 de la ciudad de Guatemala. Y el motivo principal de realizar el estudio es concluir si a los interesados les es conveniente invertir en un segmento socioeconómico tipo C, el cual es el segmento poco atendido en la zona, y con esto determinar si el proyecto es factible. Para alcanzar este objetivo, este estudio ha sido compuesto por distintos capítulos, los cuales son ubicación, localización del terreno con su debida investigación de due diligence, en donde se determina que el activo no tenga ningún inconveniente legal y sea apto para el desarrollo de vivienda. Se realizó un análisis macroeconómico de la República de Guatemala, en donde a base de factores económicos se verifica que la ciudad capital de nuestro país tiene mayor crecimiento económico y proporciona una mejor calidad de vida. Así también se definió el mercado geográfico y socioeconómico, utilizaban la cadena de proporciones para definir a quién está dirigido el proyecto, definición de precios y mezcla comercial, con el que se pretende explorar el mercado geográfico y socioeconómico por el proyecto y cómo implementar las medidas de mitigación necesarias para contrarrestar y minimizar el impacto negativo y que así no sea muy grave.
Se contrata también con un análisis financiero donde a base de resultados se obtiene la rentabilidad proyectada para los inversionistas y de esta manera se recomienda su aceptación y ejecución. Esto es a manera de resumen. Y pues luego tengo el abstract, que es lo mismo, pero en inglés. Sí, sí. Luego, introducción. En el siguiente plan de negocios estratégico consta sobre el estudio de factibilidad inmobiliaria de la dirección mencionada, perdón que lo diga así, pero es por agilidad, el cual está organizado de la siguiente manera: antecedentes del mercado inmobiliario en Guatemala, el cual se describe el aumento de vivienda enfocado para el nicho de vivienda elegido y el tipo de proyecto de vivienda vertical desarrollado en los últimos años. Proyectos en los cuales se atiende el nicho de mercado tipo C, ayudando a reducir el déficit de vivienda no atendido por los grandes proyectos. En la justificación del proyecto de grabación se indican las razones necesarias para llevar a cabo el estudio de factibilidad del proyecto en cuestión. La motivación de este estudio de factibilidad del proyecto inmobiliario es para realizar un aporte al pueblo guatemalteco y ese nicho de mercado desatendido. Los objetivos generales y específicos definen las metas a alcanzar y describen la metodología de investigación a utilizar o usar. Se define el nicho de mercado o grupo objetivo para lo cual es creado el proyecto. Se incluyen conclusiones y recomendaciones para el proyecto en mención. Esto es como introducción. Luego tengo el capítulo 1, donde son los antecedentes del mercado. Entonces, en la ciudad capital de Guatemala se incursionó en la construcción de edificios de apartamentos desde el siglo pasado, donde la constante demanda de vivienda ha hecho que los desarrolladores incursionen más en la construcción de edificios de apartamentos. Esto lo podemos ver en el aumento de proyectos en los cuales en los años anteriores ha pasado de 40 proyectos a 65 proyectos entre el 2017 y 2018. Y aquí coloco yo una referencia, o sea, que no es textual, pero que sí la leí, por ejemplo, en esta revista Construcción del 2019. Así como el aumento de los créditos hipotecarios, según la Superintendencia de Banco. Los datos analizados corresponden a municipios de Guatemala, donde las estadísticas de los metros cuadrados de construcción autorizados también tuvieron un aumento significativo, ya que el número de metros cuadrados fueron el promedio de los 935,000 metros cuadrados de construcción, dato obtenido en base a la información proporcionada por las municipalidades, tomando en cuenta la recesión que existió debido a la pandemia del COVID-19, donde el dato del crecimiento anual proyectado para el 2022, según la Cámara de Construcción, es de 4.8. Y aquí pongo la referencia y una gráfica y de dónde la estoy sacando. Que este es el crecimiento anual del sector construcción de los años 2014 al 2022, tomando como base el 2013, y vemos como en el 2020, pues, como platicábamos, pues hay una disminución de la construcción. Eso es lo que yo quería demostrar, disculpa, Oscar, ahí con Débora, de que aquí con la gráfica se entiende perfectamente bien, pero aunque no se tuviera gráfica, sí es importante hacer mucho énfasis en que ese año marcó definitivamente un stop al desarrollo inmobiliario y que esas repercusiones todavía siguen 3 años después. Correcto. ¿Verdad? Entonces... sí, porque yo solo tengo o posterior o anterior a ese año, pero no tengo... Pero durante, digamos, hubo una desaceleración astronómica ahí, ¿verdad? Fuerte y marcada por el tema de que había mucho temor, mucha incertidumbre, entonces la gente ya no metió licencias. Las licencias que estaban en análisis se quedaron en stand-by, ¿verdad? Porque había mucha incertidumbre del mercado y del potencial de inversión del país, ¿verdad? Entonces, es importante mencionarlo, graficarlo, encontrar la información necesaria para poder demostrar eso, porque es algo que sucedió, es algo que está generando repercusiones fuertes y marcó a la industria en ese año y en este periodo, ¿verdad? Sí. Gracias, arquitecto. Y así es como estoy, digamos que manejando el documento. Se están dando cuenta, pues está estructurado por texto, que no está citado literalmente, pero sí está, digamos, la fuente donde se sacó la información y la interpretación que se le dio en la redacción, con una gráfica que también tiene su fuente, digamos. Y, por ejemplo, aquí está otro dato importante mencionado: la cantidad de licencias de construcción autorizadas entre los años 2020 y 2021, que aumentó de 505 a 534, obteniendo una variación anual de 5.7, y esta es pues, una gráfica del 2019, del 2020 y del 2021. Lastimosamente, ahorita no hay como, por parte de la Cámara de la Construcción, nueva información actualizada. Deberían de estarla como sacando. Claro. Pues, hay que estar como constantemente revisando uno sus fuentes para ver si hay algo más actualizado, porque sí, digamos que es complejo. Luego,
En la justificación del proyecto de redacción, la Cámara Guatemalteca de la Construcción indica que la carencia de vivienda ronda alrededor de los 2.2 millones de viviendas a nivel nacional, lo cual corresponde al déficit cualitativo. Sin embargo, las personas que sí tienen acceso a la vivienda carecen de vivienda digna y esta no cumple al 100% con los servicios necesarios. Esta disposición justifica la necesidad de realizar un estudio de factibilidad en la dirección mencionada de la Ciudad de Guatemala y de esta manera determinar el tipo de demanda habitacional y mezcla de producto demandado en el área, así como establecer el nivel socioeconómico del área y qué servicios pueden ser provistos al proyecto. Simultáneamente se realizará un análisis de oferta existente de proyectos en la zona y así determinar qué ofrecen y de esta manera ofrecer un producto mejorado a la oferta actual. Además, realizar entrevistas a los expertos del sector inmobiliario involucrados en el diseño y ejecución de edificios y departamentos, implementando un buen proceso de proyecto para tener un nivel competitivo de fácil acceso al nicho de mercado y con esto reducir el déficit de vivienda actual. Y a su vez que sea una variable económicamente para la Junta de Inversionistas, tomando en cuenta que estadísticamente la zona 18 tiene la mayor tasa de crecimiento anual de la ciudad de Guatemala y demanda potencial es grande y atractiva para futuros inversionistas. Eso fue justificación del proyecto de grabación. El motivo de la investigación es identificar si el terreno ubicado en la zona mencionada, con tales dimensiones de categoría G5, con una ubicación preliminar habitacional, puede ser rentable para el inversionista, tomando en cuenta el aporte que los profesionales dedicados a la construcción pueden proporcionar en beneficio de la población del país y a su vez establecer un nicho de mercado habitacional y que sea viable económicamente al desarrollador o inversionista. Debido a la tendencia de nuevos desarrollos en el sector, se observa una oportunidad de negocio y brinda la accesibilidad de vivienda a las personas del sector a un costo accesible. Entonces está la pregunta del primer orden. ¿Será factible desarrollar un edificio de apartamentos en la CA9 Norte 10-21 en la Ruta del Atlántico Zona 18? Pregunta de segundo orden. ¿Qué tipo de producto podrá ser rentable para el desarrollador y que sea aceptado por el nicho de mercado? ¿El terreno elegido es adecuado para desarrollar un proyecto inmobiliario de edificios de apartamentos? ¿Será un buen momento para realizar una inversión de un negocio inmobiliario? Y esas preguntas ya están mejor. Okay. Esas preguntas ya están un poquito más específicas, ya están un poquito más atacando el tema de negocios y sobre todo están respondiendo a la pregunta del documento como tal. Correcto. ¿Se hace o no se hace? ¿Es importante o no es importante? ¿Es el momento o no? Entonces, por ahí va un poquito la cosa, ¿verdad? Gracias. Pregunta de tercer orden. ¿El proyecto ofrecerá mezcla comercial adecuada, diferente a la oferta de proyectos existentes en relación a calidad y vida y precio? ¿Cómo tenemos objetivo general? Aplicar los conocimientos obtenidos en la maestría de factibilidad de proyectos en inversión inmobiliaria mediante un estudio de factibilidad inmobiliaria en la dirección mencionada y de esta manera hipotecar y disminuir el riesgo de cualquier proyecto de inversión y garantizar la rentabilidad adecuada de los inversionistas. Objetivos específicos, tal vez aquí no están como en bullets, pero tal vez los voy a poner en bullets. Sí, es mejor, porque acuérdate que esto después se vuelven respuestas directas, o sea, son las preguntas a tus conclusiones. Correcto. Entonces, objetivos específicos, determinar, lo voy a marcar en amarillo, porque así es como yo voy revisando. Perdón. Determinar con la metodología de cadena de proporciones una serie de entrevistas relacionadas al proyecto y al producto con el fin de tener una mayor absorción de clientes. Crear un proyecto que cumpla con la normativa vigente aplicada al desarrollo de edificios de apartamentos de la ciudad de Guatemala y que a su vez sea funcional y atractivo para el nicho de mercado objetivo con un principal enfoque en la satisfacción de calidad de vida y vivienda a nivel socioeconómico determinado. Recopilar datos de venta de proyectos competencia en el sector y con esto generar una proyección de ventas atractiva y rentable para el desarrollador. Luego voy al capítulo 2, que es material de referencia. Empezamos con el estado del arte. La incursión de los proyectos inmobiliarios en edificios de apartamentos tiene sus inicios en los años 70 en las colonias Justo Rufino Barrios, La Justo 2, Guajitos y Nimajuyú, y aquí tengo como el artículo en lo que me estoy basando. Estos proyectos surgieron en los límites de la ciudad donde el parque vehicular era relativamente bajo. Ahora en la actualidad la misma problemática del tránsito ha hecho que cada vez surjan más proyectos en los puntos urbanos de la ciudad, en donde estos proyectos estén ubicados lo más cerca de los puntos de trabajo. Existen varios edificios de apartamentos enfocados a segmentos tipo A y B en Guatemala. Recientemente se ve la tendencia a atender el segmento tipo C, en donde aproximadamente este segmento representa el 45% de la población urbana del país. Y aquí hay un artículo de Prensa Libre donde lo menciona.
en donde el sector norte de la ciudad está teniendo un auge de proyectos, por lo cual rompe por completo el esquema de los edificios que deben estar ubicados en las zonas determinadas. La vivienda prioritaria es un nuevo enfoque que está surgiendo en los últimos años. Por el momento se ubican 623 unidades de apartamentos, en lo cual va en aumento, que también hay un artículo de prensa libre del 2021. La población guatemalteca invierte aproximadamente el 26% de sus ingresos de la vivienda, lo cual el nivel socioeconómico D tiene un ingreso aproximado de 4.812 quetzales, con una capacidad al mes de invertir 1.252, lo cual limita el acceso a la vivienda, donde la mayor problemática es obtener un crédito debido al bajo ingreso. Perdón, solo tengo que contestar. Dale. ¿Aló? Sí, ¿eh? ¿Habla? ¿Correcto? Claro que sí, se la manda al celular. Sí, hasta las 11. Sí, ahorita le mando mi ubicación. Gracias. Perdón, muchísimas. Ahora contá qué compraste. No, es que me trae un paquete, entonces. Perdón. Qué pena. Ok, mapas conceptuales del área relacionada con el trabajo. Dice, en el siguiente diagrama 1 se ubican procedimientos a seguir en un proyecto de factibilidad de inversión inmobiliaria, y aquí nos estamos basando en la información que vimos en la maestría, que es esta gráfica que es del curso de marketing inmobiliario, y estamos colocando la fuente que es el arquitecto Ponce. Y más que todo en esa gráfica estamos investigando una investigación macroeconómica de Guatemala, microeconómica de Guatemala. Se establece la vocación del terreno por sus características geométricas, largo, ancho, localización, entorno vecindario, y determinar qué tipo de proyecto desarrollar, investigar el mercado geográfico, la competencia, oferta, demanda, proyectos existentes y mercadeo, análisis previos de normativa, diseño, viabilidad, planificación, costos de producción, precios de venta, etcétera, y generación de un anteproyecto arquitectónico con la mezcla del producto a lanzar en el mercado objetivo. Digamos que este es como un mapa conceptual, así como bien general, ¿verdad? La ubicación del terreno elegido, podemos observar que está rodeado de distintos servicios, tales como iglesias, colegios, escuelas, centros de salud, estaciones de policía, plazas comerciales, centros comerciales, estaciones de bus, estaciones de bomberos y edificios de apartamentos, como se indica en el diagrama en el diagrama 3, el cual hace su vocación para el desarrollo de la residencia. Entonces, el terreno está ubicado acá, y pues yo ubiqué pues todos los servicios principales, ¿sí? Algo así es a lo que me refería con Débora, que es importante ubicar al lector del documento. Acuérdense que también el documento el día de mañana va a poder ser un documento de referencia para alguien más, ¿verdad? Alguien va a poder agarrar esta tesis, digamos, y utilizarla como referencia, como guía, como ¿verdad? Obtención de información, etcétera. Entonces, hay que introducir al lector en cada etapa del documento y que entiendan dónde está parado, ¿verdad? Entonces, ahí es a donde me refería yo, que sí es importante hacer un mapa donde estén ubicadas todas esas ventajas de las que se presume, digamos, en la campaña publicitaria, que se vean, ¿verdad? Uno lo ve en los trifoliares de los proyectos, cerca de colegios, cerca de tal cosa, y aparecen en puntitos todas estas cosas. ¿Por qué? Porque eso sí incide en la toma de decisiones de comprar un inmueble o no, ¿verdad? Y sí incide en entender si va a haber carga vehicular o no debido a estos servicios. Si, por ejemplo, estamos construyendo a la par de un X, pues tal vez a la gente no le va a gustar, pues, ¿verdad? Porque van a tener cola de gente ahí enfrente de su parqueo, de su casa toda la vida. Entonces, sí es información importante que le va a servir al futuro cliente, al desarrollador, etcétera, para que fundamente mejor su toma de decisión, ¿verdad? Okay. Voy a continuar. Y en este caso, pues este es un diagrama que se hizo, pues lo hice yo, y por eso estoy poniendo que es fuente de Google Maps, digamos, pero que la elaboración es propia. Sí. Luego, en la figura 3, ubicación del proyecto de edificios, departamentos o oferta actual. Son todos los puntitos marcados en verde que tienen su nombre, por ejemplo, Merlo, Torres Pamplona, Torres Los Olivos, Vía San Rafael, toda la competencia que rodea al proyecto. Disculpen, una preguntita, perdón la interrupción. Sí, sí. Por ejemplo, en esos, yo tengo ese tipo de mapas solo que en otro capítulo. Por ejemplo, si uno se está refiriendo, así como lo tiene
ahorita en este capítulo, pero yo tengo los mapas, se podría decir abajo, podría poner indicando o... Sí, creo que existe como algo que se llama referencias cruzadas. Solamente tendrías que leer un poquito del tema. Yo no me lo sé como de memoria, pero sí puedes como referirlo en decir, ver gráfica 15 en el capítulo, no sé, Sí, 7, por ejemplo. sí es válido. Es como Ok. con un set de planos. Ajá, Ver hoja correcto, número tal, correcto. Ah, ver bueno, sí, capítulo porque número sí, tal, es, ¿verdad? así como ese tipo de mapas que tiene Oscar, yo sí lo tengo, solo que en el capítulo siguiente. Es Pero como sí para puedes referirlo, hacerlo. ¿verdad? Sí se puede. Muy Ok. bien, gracias. Conceptos y materiales de referencia. Para la elaboración de este documento se implementarán normas APA, se recabará información con distintos tipos de fuentes de veracidad, tales como Cámara de la Construcción, Cámara Guatemalteca de la Construcción, Municipalidad de Guatemala, periódicos, sitios web, Banco de Guatemala, tesis, Fundesa, proyectos de grabación, diapositivas otorgadas en clases magistrales por el arquitecto Roberto Ponce, y tal vez lo pondría como a manera más general de lo que se vio en la maestría, tal vez no solo hacia una persona. Bueno, eso no es problema, porque sí, mucha de toda esta información la dio Ponce. Entonces, si Correcto. es un material que lo vieron con él, sí Ok. lo tienen que citar. El nombre de Ponce aquí sale en casi todos los capítulos y en todos los proyectos lo han tenido, así que eso no es problema. Ok, capítulo 3, análisis macroeconómico, externalidades del proyecto. En los años recientes podemos observar cómo la pandemia COVID-19 afectó enormemente la economía de todos los países en América Latina, el Caribe, afectó de manera inimaginable, no solo dejando pérdidas de vidas humanas, sino poniendo en recesión la economía general de nuestro país durante el 2020. Ya en el 2021 se inició la recuperación de la actividad económica, por lo cual este 2022 y 2023 las perspectivas de crecimiento son positivas. La actividad económica mundial es del 5.9% y para Guatemala se estima que en este 2022 el crecimiento económico fue de un 4.5%, basado en la revista Construcción 2022. En la gráfica 1 vemos la variación interanual del Producto Interno Bruto, donde en el año 2020 hubo un desplome de menos 1.5%, pero para el 2022 se proyecta un incremento del 7.5%, lo cual es positivo para los inversionistas de proyectos inmobiliarios. Y aquí está pues, la gráfica, donde vemos los años. En el 2020 que bajó, en el 2021 que va hacia arriba, y mucha de esta información pues son proyecciones, ¿verdad? Porque no se tiene como la información o las empresas que hacen como esta información, por ser un año reciente, digamos, siempre tienen que basarse en proyecciones. Tal vez valdría la pena agrandar un poco esas tablas, porque cuesta Vale. mucho leer ahí. Vale, no sé si puedo marcar en amarillo, sí. Ok. Identificación de oportunidades. Por medio de organizaciones como Fundesa, podemos evaluar estadísticas sobre el índice del Doing Business, que en términos generales evalúa al país o el riesgo del país para hacer negocios, ¿sí? La cual es una herramienta que permite comparar qué tan fácil o qué tan difícil es realizar negocios en un país. En la ilustración 2 podemos ver que la disposición es realizada a la base de la calificación de 10 aspectos, donde el aspecto de construcción tiene una mejora versus los años anteriores, lo cual ayudó a Guatemala a subir 2 posiciones en la tabla, encontrándose en el puesto número 96, y lo cual demuestra que la recuperación económica de Guatemala cada vez tiene menos riesgo para la realización de negocios. Y lo que tengo aquí es 19 versus 20. Puedo analizar si puedo encontrar algo un poquito como más reciente, aunque la fuente sí es de este pasado 2022, digamos que el dato lo tienen hasta el 2020. Okay. En la tabla, ajá. Okay. Ok, en la tabla de posiciones podemos analizar cómo Guatemala ha ido influenciando en la posición de los distintos años. Al comparar 2019 con 2020 se observa la mejora del ranking para hacer negocios, que son estos últimos dos datos. Identificación de amenazas. La amenaza más grande para la economía de Guatemala es el surgimiento de una nueva pandemia u otro cierre del país debido a las nuevas variantes de COVID-19 como Omicron. Actualmente, en diciembre del 2022, Guatemala pasa por un nuevo surgimiento de casos, pero el Ministerio de Salud descarta que el país esté pasando por una sexta ola de contagios. Está en este artículo. A pesar de esto, el sector de la construcción se ve muy fuerte para su crecimiento del 2023. Otro factor importante a tomar en cuenta es la calificación de riesgo país para el valor crediticio de Guatemala. Actualmente el país posee una calificación de Standard & Poor's de BB, lo cual califica como estable. Y aquí está como la gráfica, digamos, donde indican que es estable el país. Y yo agregaría acá, en base a lo que mencionaron con Débora, los casos de violencia, los índices de violencia,
Sí. Porque creo que sí, pues es importante. Y voy a como, sí, a terminar de analizar, porque aquí yo coloqué como amenazas generales hacia el país, no tanto hacia el proyecto en específico. Entonces yo creo que eso es lo que le hace falta, un poquito más hacia el proyecto en específico. Sí, sí, porque vos tenés muy buena información macroeconómica. O sea, todo lo que leíste ahorita y todo eso son las variables generales de calificación de país, ¿verdad? De economía, la estabilidad y todo está muy bien. Pero de tu sector es delicado. De hecho, es el sector más delicado de toda la ciudad. Correcto. Entonces, esa es una amenaza muy fuerte como para no considerar y no complementar la información, porque, otra vez, va a incidir mucho en la toma de decisión de compra, en cómo diseñar el proyecto para que esa debilidad se convierta en una oportunidad, ¿verdad? Entonces, hay trabajo por hacer, a pesar de que tenés mucha información que está muy bueno, ¿verdad? Pero ya enfoquémonos entonces ahora en el tema netamente del proyecto, porque es lo que va a determinar los resultados del mismo, ¿verdad? Correcto, gracias. Bueno. Sí, sí. Identificación de variables y clave en su evolución. Existen algunas variables que influyen directamente en la economía de un país, tal como la tasa de cambio, el precio de los combustibles. En la ilustración 5 se observa la variación del tipo de cambio en los últimos 8 años, donde se ve la distinta variación, que a su vez es constante, el cual es un indicador positivo de que en proyección el valor de quetzal ante el dólar no varía significativamente, que es lo que vemos acá, cómo es que ha ido variando en 2019, 2020, 2021. La fuente es del Banco de Guatemala del año 2022. Se realizó en base a estos datos una proyección del tipo de cambio para el 2023, es decir, para este año. En la tabla que se aprecia un ligero aumento en el tipo de cambio, que es esta, que es en base a datos del Banco de Guatemala, pero la elaboración es propia, como una proyección. Otro factor importante e influyente es el precio del petróleo, por el aumento que existe en el alza del precio de inflación que se afectan en la ilustración 7. Vemos un histórico del precio por galón de gasolina superior en servicio completo por parte de la Dirección General de Hidrocarburos del Departamento de Guatemala y su departamento de análisis económico, en donde en comparación de otros años el costo es elevado. Se proyecta que para los próximos meses puede existir un subsidio para contrarrestar el alto precio. Lo que voy a hacer con esta gráfica es que creo que a esta hoja le vamos a dar como la vuelta, solo a la hoja, y agrandar la gráfica, porque sí tiene como los datos que estoy mencionando, sí. pero ahorita no se aprecian. Y está. Sí, ahí está bien. Sí, pero como te digo, o sea, esta gráfica yo la saqué del Ministerio de Energía y Minas, y ahí están como los precios de gasolina superior, diésel, hasta el 2022. Y están... perdón. Es que voy un poquito rápido porque quiero como darte oportunidad a vos o a Arturo de que puedan presentar ahorita. No, el tema es que si no nos va a dar tiempo de que pasen todos. Acuérdense que la dinámica es que pase, en esta oportunidad, porque pues sí quisiste presentar, pero la dinámica es que cada clase va a presentar solo 3 capítulos. Okay. Todos aportamos y todos podemos complementar. La siguiente clase pasa a alguien más con los siguientes 3 capítulos. Porque es que si no terminamos nunca, muchachos, se vuelve eterno. Ok, entendido. ¿Ya? Se debe considerar también la tasa de interés líder para observar el comportamiento de los bancos por el cobro de los préstamos realizados y así incidir en la bajada de los precios. Recientemente, en el mes de agosto, la tasa de interés tuvo un crecimiento del 2.25 al 2.75%, justificado en el crecimiento mundial y nacional para este 2023. Está en aumento en América. Este es el texto donde lo saqué. Se toma en cuenta que debido a que los interesados deben adquirir bienes inmuebles, se debe evaluar la tasa de interés. Aquí tenemos una gráfica de la tasa de interés líder políticamente monetaria y cómo va evolucionando hasta noviembre del 2022 con un 3.75. Y esto es del Banco de Guatemala. El análisis estadístico de variables. El Producto Interno Bruto toma parte fundamental de las estadísticas de América Latina. Luego de la pandemia del 2020, una
de caída para Guatemala. Sin embargo, para los años 2021, 2022, la situación mejoró, demostrando una sólida economía de Guatemala. Las proyecciones de la CEPAL indica que el Producto Interno Bruto se estabilizará. Tenemos la referencia. Como observamos en la gráfica, para Guatemala se proyecta para el 2023 un porcentaje del 3.2% del Producto Interno Bruto. Y aquí tenemos una gráfica que también considero como agrandar. Es la proyección del crecimiento del Producto Interno Bruto para el 2023. Y la fuente es la CEPAL. Ok. El crecimiento económico que podemos observar en la ilustración 11 de la región centroamericana para el 2022 es positivo para el sector de la construcción, llegando en Guatemala a tener estabilidad después de casi 4 años iniciada la pandemia. Y esta es otra gráfica también del CEPAL. Delimitación de los mercados macro. Si evaluamos los principales socios comerciales de Guatemala en su Producto Interno Bruto, vemos la proyección para el 2023 con un panorama positivo para cualquier tipo de inversión. Y estos son los principales países con los que Guatemala hace negocios y su proyección para el 2023, que es como la proyección de crecimiento económico para estos países y porque es como factible hacer negocios con ellos. Okay. 3.2, análisis microeconómico. Externalidad del proyecto. En la ciudad capital de Guatemala tiene el mayor desarrollo urbanístico del país y los habitantes poseen más poder adquisitivo en los términos de bienes inmuebles, lo cual favorece a los inversionistas o desarrolladores de proyectos debido a la necesidad de generar vivienda para la demanda existente y así aportar el desarrollo humano de capital. La mayor concentración de la población de la ciudad en la región norte, siendo la zona 18 la que tiene mayor aumento poblacional, en aumento por año más notorio. Vemos en la ilustración 13 la población actual del departamento de Guatemala, que en el departamento de Guatemala, pues esta es la cifra. Aquí está citada la fuente donde está sacada la información, y tal vez es posible que en algunos proyectos se repita como la imagen, pero porque las fuentes son las mismas, ¿verdad? Uh-huh. En las estadísticas del municipio de la zona 18 tiene el 10.5% de tasa de interés de crecimiento anual, donde pertenece la mayor parte del segmento tipo C y D, por lo cual es atractivo para los desarrolladores hoy en día. Y tenemos esta gráfica sacada pues de la información que nos dio el arquitecto Ponce, donde vemos el crecimiento anual por cada una de las zonas. En la siguiente ilustración podemos analizar que el mayor porcentaje de nivel socioeconómico tipo C y todas sus subcategorías y segmento D por la necesidad de la vivienda es primordial. Y aquí tenemos cada uno de los niveles socioeconómicos y qué porcentaje tenemos de la ciudad, donde vemos que el porcentaje de segmento tipo C en sus distintas categorías y D en sus distintas categorías, pues suman el mayor porcentaje. Identificación de oportunidades. En el siguiente artículo de Prensa Libre se menciona el aumento de la construcción de edificios en el norte de la capital, las cuales son 2, 6, 17 y 18, en lugar de construcción de casas debido al alto costo de la tierra, por los cuales es más rentable utilizar menos tierra y edificar más. Dentro de estos proyectos de éxito vemos en la zona, según en un artículo de, esto es en un diario que se llama 502, los capitalinos buscan apartamentos de 2 y 3 habitaciones y evitar consumir horas de tránsito vehicular, es decir, que tengan un espacio de calidad de vida y cerca a trabajos, servicios básicos y educación. Identificación de amenazas. Una de las amenazas más grandes actuales del proyecto inmobiliario es el cierre de actividades económicas debido a la pandemia. Cámara de la Construcción indica que Guatemala, que en estudios realizados luego de la pandemia se esperaba para el 2020, el sector de la construcción fue próspero. Sin embargo, el impacto fue tan fuerte que el Producto Interno Bruto, desafortunadamente para muchos proyectos de construcción, tuvieron que estar en pausa, pero 2021 y 2022 están en un aumento para el sector, es notorio. Tenemos esta gráfica de la Cámara de la Guatemalteca de la Construcción. Uh-huh. 2022, y aquí es donde considero agregar lo que les mencionaba de las amenazas específicas, como los índices de violencia, etcétera, ¿verdad? Ok. Y ese es el capítulo 3. Bueno, pues está bastante completo, ¿verdad? La información está bastante bien, ¿verdad? Sí se ven las referencias, se ven las tablas, etcétera. Pero sí es importante que hagas esa especificidad del terreno, ¿verdad? Del sector, de la zona, hablar un poquito más de la zona, qué riesgos tiene, qué limitantes tiene también a nivel de comunicación, digamos, y de accesibilidad.
¿verdad? Porque pues prácticamente dependen de la CA9, si no estoy mal, ¿verdad? Entonces es una carretera nacional, ¿verdad? No tienen, digamos, otro acceso, ¿verdad? Porque incluso a pesar de la proximidad de la zona 6, no es que tengan, que yo sepa, acceso directo desde la zona 6, ¿verdad? Tienen, creo que un barranco de por medio, etcétera. Entonces, de alguna u otra forma, sí es importante describir un poco más el sector, ¿verdad? Porque es el sector más grande de la ciudad y por ende tiene muchas consideraciones importantes, ¿verdad? Tráfico, vías, equipamientos y el tema de la seguridad, que es crucial, vamos. ¿Verdad? Está bueno. Ok. Bueno, entonces yo creo que por ahí estamos hoy, señores. ¿Verdad? Pues creo que es un buen ejercicio que podamos ir viendo información de todos, ¿verdad? Para que los que sientan que están quedándose un poquito, vean ejemplos de otras personas, consideren otro tipo de información, complementemos, mejoremos y entre ustedes también apóyense, pónganse de acuerdo, etcétera, ¿verdad? Porque así caminamos mejor todos y al final los documentos estén muy, muy parejos, ¿verdad? En calidad y en calidad de información. ¿Ok? Va, entonces, a ver, voluntarios, Oscar ya pasó ahorita, así que entre David y Arturo, ¿quién quiere pasar la semana entrante? Para ver capítulos 4 al 6 o 4 al 7. Si es muy poquita la información del 4 al 6, de una vez tengan listo el 7. Ya había quedado estructurado, pero la siguiente semana le toca nuevamente a Oscar. Es que ahorita como hizo solo el refresh de los primeros bueno, 3, entonces, pero no sé si él vuelve a pasar. Pasa a Oscar, la próxima semana lo vemos más despacio. Vale. ¿Verdad? Está bueno. Sí. Va, perfecto, pues señores, quedemos así, pues. Qué gusto verlos. Muchas gracias, nos vemos. Gracias, feliz fin de semana. Igual, chao.